Recomiendo, y estamos aquí en el Sanatorio Santa Fe, en este caso acompañado por la parte del área de salud mental que tiene el sanatorio, con Fernando Ramos. ¿Cómo anda, Fer? Muy bien, Gracias por recibirnos. Buen día. Recién charlamos y hablamos de cosas que tienen que ver con que nos pasan a las personas, y una de esas es con los cuidadores y las personas que tienen que cuidar a los enfermos, a aquellas personas que tienen un problema, que muchas veces por ahí hasta como que pasa desapercibido y no le damos importancia hasta que pasa algo a un papá, a un abuelo, por eso por ahí a las personas mayores, ¿no? Uh-huh. Y como también, no solamente hay que tener importancia y cuidado, valga la redundancia, con las personas que cuidan a los enfermos, sino con las personas que cuidan de los enfermos también, ¿no? Exactamente. Que muchas veces no se le da la importancia adecuada. Sí, no se le da la importancia porque justamente ni siquiera quienes están cuidando se percatan muchas veces del impacto que está teniendo esto o del trabajo que es, del desgaste que conlleva el acompañar a otra persona. En cualquier instancia, mucho más aún si esta persona está enferma, ¿sí? de cualquier índole, y mucho más aún si esa enfermedad es una enfermedad neurológica. Principalmente porque este tipo de enfermedades tienen un impacto no solamente de lo físico, ¿sí? No justamente desde lo psíquico, de lo psicológico, y esto hace que generalmente haya cambios también en lo emocional, ¿sí? En lo actitudinal, y bueno, eso impacta muchísimo y genera emociones en quienes cuidamos a los enfermos, que son muchas veces difíciles, o siempre difíciles de transitar, de tramitar. Y que muchas veces no se canalizan, o no se exponen. Exactamente. O se exponen de otra forma. Sí, y no se exponen muchas veces porque en uno genera emociones muchas veces de culpa, ¿no es cierto? A veces de enojo, a veces de angustia, a veces o generalmente todas juntas, y estas se retroalimentan. Mucho más cuando hablamos de el cuidado de los cuidadores informales. Porque hay una gran diferencia, ¿no? entre ser un cuidador informal y uno formal. Un cuidador formal puede ser un enfermero, ¿sí? Un acompañante terapéutico. En cambio, un cuidador informal son los familiares que se encargan por una u otra razón de acompañar a los suyos. Y muchas veces aquellos que acompañamos a los nuestros no tenemos formación al respecto, no tenemos formación, no tenemos conocimiento, son cosas que suceden en la familia, en los sistemas, en los vínculos, de manera abrupta, ¿sí? Sin esperarlo muchas veces, y que a partir de que suceden, además en lo neurológico principalmente, suele ser crónico y ascendente, por decirlo de alguna manera. Entonces, si uno no tiene, digamos, canales o redes, no tiende redes de contención para el autocuidado, es extremadamente difícil que podamos continuar haciéndolo sin quemarnos. A mí me gusta mucho, yo trabajo mucho con las analogías, y esto siempre lo trabajo con los pacientes cuando suceden cosas así, o con los cuidadores que cuidan a mis pacientes. Y me acuerdo mucho de la analogía del oxígeno en los aviones. Por ahí, por más que no sé si habrás viajado en avión o no, sí. Pero los que no han viajado han visto alguna película en donde aparece, ¿no es cierto?, esto que se suben al avión, están las azafatas y caen las máscaras de oxígeno. Y ahí las azafatas nos enseñan que lo primero que hay que hacer es ponerse el oxígeno uno. Porque si uno se desespera y ve al otro, y que generalmente el que está sentado al lado nuestro puede ser un ser querido, ¿no? Y dice, no, yo tengo que ir y ponerle primero la máscara, empatizando con el otro. Los que nos vamos, en este caso, digamos, a perder el oxígeno somos dos personas, no una. En cambio, si uno con tranquilidad dice, no, yo me tengo que cuidar para poder después ponerle bien la máscara al otro, ¿sí? Ahí podemos salvarnos los dos. O al menos podemos acompañarnos durante mucho más tiempo. Esa es una analogía que me parece perfecta en relación a esto. Tiene que ver con cuidarnos nosotros para poder cuidar al otro. Y estos cuidados del cuidador, sí, se tienen que dar cuando vos estás al frente de esa persona enferma. Se puede dar antes, decir, a ver,
ya tengo, no sé, desde mi abuelo, mi papá que viene con enfermedades, digo, de tener estos parámetros para saber, o se da en el momento de que una persona empieza a tener que cuidar a la otra? Bueno, justamente esto que estamos haciendo es tratar de que la comunidad entre en conocimiento y pueda prevenir. Creo que todos tenemos capacidad de aprendizaje, tenemos curvas de aprendizaje y bueno, si bien no necesariamente vamos a volvernos cuidadores formales, podemos ir formándonos para ser cuidadores informales que nos cuidemos, ¿se entiende? Y con eso, por eso hay muchas aristas a tener en cuenta en la prevención, tanto bueno, en lo antes como en la prevención una vez que uno ya está cuidando, que tiene que ver con bueno, de formarnos medianamente. O sea, hoy tenemos al alcance muchísima información, ¿sí? Si bien uno tiene que seguir curando un poco las fuentes, ¿sí? Formarnos, comunicarnos con profesionales que nos ayuden, que nos acompañen para poder acompañar a otros. Muchas veces en el consultorio ocurre que vienen familiares, ¿sí? Porque el paciente que tiene un diagnóstico no se quiere acercar o aún no está preparado para acercarse a comunicarse, por ejemplo, con un psicólogo. Entonces, bienvenido sea, porque somos sistemas, ¿sí? Desde lo individual como lo familiar, de lo micro a lo macro somos sistemas. Entonces, por donde uno pueda ingresar, ¿sí? A ayudar al otro para que se forme o darle determinados tips para que acompañe al enfermo, va a terminar ayudando y el cuidador va a terminar teniendo un montón de herramientas para acompañar a aquel otro que aún no puede acercarse, digamos, cara a cara a trabajar con un psicólogo, por ejemplo. Porque además lo importante de todo esto es tal vez aquellas personas que tienen en su casa o en la casa de su mamá, de su papá, Sí. digo, a una persona cuidando. Sí. Está bueno, digo, de interpelar sanamente, decir, che, ¿cómo te sentís con mamá, con papá? Perfecto. ¿Cómo ves esa relación? Digo, porque no es el cuidador, no termina siendo un mero, higienizador, digo, para la parte de limpiarlo, de darle de comer, de que se levante o de darle la vuelta a la manzana para que salga a la calle, sino que tiene con todas, tal vez vos lo vas a explicar mejor, muchas otras mini estructuras. Totalmente. Que hacen a la vulnerabilidad del que está enfermo como el que está cuidando de ese enfermo, ¿no? Perfecto, las tareas son múltiples y en relación a eso también hay que formar equipo. Claro. Uno, para cuidarse, siguiendo con lo del cuidado del cuidador, ¿sí? Para cuidar al cuidador o el cuidador para autocuidarse, debe tener en cuenta esto de decir, bueno, primero que nada poner límites, poder poner límites. Ahí aparecen también las emociones que hablábamos al principio. Muchas veces surge la culpa, decís, no, ¿cómo puedo ponerle límite? Veo a esta persona endeble, que aparte no es esta persona. Es mi viejo endeble, mi vieja endeble, mi hermano endeble, el amigo de mi vida, de toda mi vida endeble. ¿Cómo puedo yo decirle no? ¿Cómo hago a ponerle límites? Claro, sí. ¿Sabés? Digamos, la cantidad de emociones que surgen en ese momento son muy difíciles de transitar. Pero es muy, muy importante, volviendo a lo del oxígeno, poner los límites y armar equipo. Decir, bueno, escuchá, si hay alguien que viene de la familia, otro que dice, ¿necesitas ayuda? No decir no, sí, necesito ayuda, yo a esto no lo puedo hacer, ¿sí? Por ejemplo, no sé, yo a mi vieja cambiarla no puedo, ¿entendés? Sí, yo me encargo de todo lo claro, otro, pero no. Por ahí vienen también los estilos de personalidad, ¿no es cierto? Hay personas que tienen una cuestión de director técnico, ¿no es cierto? Una personalidad más, como decirte, de seguir o de ordenar el grupo. Entonces, si está esa persona, decir, che, bueno, vos tenés esta tarea, andá, sí, necesito que vayas a la farmacia, vos ocupate de comprar la comida, vos organizar el pastillero, ¿sí? Armar equipo. Porque lo interesante dentro nuevamente de un sistema o de una familia, si es que se tiene, ¿sí? Siempre 2 o 3 actores pueden aparecer, o si no hay que salir a buscarlos, ¿viste? En donde digan, bueno, sí, dale, yo puedo ir a la farmacia, yo puedo, a mí se me da bien ir a hacer las compras del súper. Yo la verdad que no tengo problema en higienizar a alguien. Bueno, dale, vamos. Eso claro, es importantísimo. Eso es lo bueno, digo, que de aquellas personas que tienen algún familiar de este lado, de las puertas que le abren aquí desde el sanatorio, sí, para darles abanico,
de oportunidades de ver y de encontrar estrategias de poder trabajar, digo, entre hermanos, familiares, como decís vos, amigos que tienen que cuidar a alguien, de hacerse cargo de alguna persona. Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Digo, tal vez hay uno que no tiene plata, pero tiene la voluntad de trabajar, de poner la mano de obra. Por ejemplo. El otro que tiene plata se encarga de la parte económica. Exacto. Digo, entonces, para que después no termine todo en una cuestión de conflicto familiar en ese sentido, ¿no? Sí. Y que sea peor aún, digo, de tener que cuidar al enfermo y tener que solucionar los problemas que tienen todos familiarmente, ¿no? Sí, muchas veces eso surge porque, vuelvo, hay veces que uno dice, no, yo puedo con todo. No, termina explotando después, a la larga. No hay forma, es lo que te decía antes, o sea, la curva, acordate de que la curva lamentablemente en estos casos suele ser ascendente, o sea, ascendente o al menos crónica, ¿sí? Y esa cronicidad va desgastando, digamos, poco mucho va desgastando a la persona a quien cuida, es completamente natural, por eso hay que tener esas válvulas de escape, ¿no? Porque si no es una olla a presión, si no hay válvulas de escape, y esas válvulas de escape nuevamente son poder mantener la identidad de uno, ¿me entendés? O sea, porque muchas veces se produce el aislamiento, claro. uno se vuelve para adentro, ¿no es cierto?, de su familia o pasa demasiado tiempo al cuidado. Te termina absorbiendo. Se absorbe, entonces se aísla socialmente, deja, ¿no es cierto?, las actividades físicas que uno hacía. Al psicólogo le dice, mirá, estoy en una coyuntura familiar, por este mes no voy a ir. O sea, hacemos todo lo contrario muchas veces, subsumido por la situación y por la emocionalidad, de lo que deberíamos hacer para mantenerlos lo más saludablemente, física y mentalmente, para acompañar al otro. Muchas veces, tal vez que estén a este lado mirándonos, tal vez tal vez me ha pasado, que muchas veces, después como decimos en esa línea ascendente que termina con la muerte de la persona, porque hasta la vida misma genera eso, cuando muere, al día, a los días, a la semana, al mes, es como dice, me sacó una mochila encima. Digo, tal vez la idea es buscar herramientas para no llegar a eso, ¿no? Que desde el sanatorio digan, queremos darte herramientas para que no sea una carga tener que estar cuidando a alguien. Porque tal vez el comienzo no es una carga, porque es tu mamá, tu papá, tu abuelo, un familiar y lo tomás. Pero con el tiempo se va generando esa mochila que cuando termina ese proceso es como que se liberan. Claro, no, la idea que no llega a eso, ¿no? Exacto, y suele suceder eso justamente porque no hay un acompañamiento o no hay un trabajo, digamos, hasta muchas veces acá aparecen términos como lo paliativo, ¿no? O el acompañamiento desde el lugar de decir, che, nosotros sabemos, vos sabés o hacé consciente de que esto nos va a llevar a determinado lugar. Empezá a procesarlo ahora, ¿sí? Y si uno empieza a procesar ahora, lo procesa desde un montón de lugares. De decir, bueno, yo no puedo dilapidar o dejar de costado toda mi vida porque después, nuevamente, voy a terminar o va a empezar indefectiblemente el enojo, ¿sí? Y con el enojo la culpa, claro, y las frustraciones, al punto tal que si el otro termina, digamos, falleciendo, en ese momento aparece estoy mejor, pero el estoy mejor también viene asociado después con la culpa. Exactamente. Y el remordimiento. Exactamente. Porque si yo estaba mal, tal vez porque yo estuve mal, lo cuidaba mal. Va a aparecer indefectiblemente después, si uno, digamos, es un ser humano dentro de los márgenes, cierta culpa respecto de sentirse bien porque el otro ya no está. Y eso generalmente se da cuando hubo una sobrecarga, ¿sí?, que no necesariamente tiene que suceder en el antes. Y eso es lo bueno que tiene usted aquí de sanatorio, que son, un equipo interdisciplinario. Así es. Que, de distintos especialistas que le dan esa herramienta para poder trabajarlo. Que no es como una cuestión solamente psíquica o psicológico, sí, sino que tiene que ver con un abanico de cosas, ¿no? Exactamente. Además, esto despierta cuestiones en lo subjetivo, ¿no? Porque no te olvides que en esto del cuidado del cuidador informal, generalmente hablamos de los familiares, y si somos familiares también se nos encienden cosas como las predisposiciones genéticas, como, ¿no es cierto?, yo vengo de, mi abuelo tuvo, ¿no es cierto?, este tipo de enfermedad neurológica, mi viejo tuvo esta enfermedad neurológica, por ende es probable que, o sea, hay una predisposición genética que en esos casos, por ahí, en esas coyunturas, despiertan alarmas
que nos hacen acercarnos a lugares como el nuestro, donde decir, che, bueno, mientras acompaño también voy viendo cómo está el instrumento, claro, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Fer, gracias por estos minutos. Por favor. Más que nada, ser una herramienta para aquellas personas que están del otro lado, que tal vez tienen algún familiar o que, tienen una persona desde su abuelo que ha fallecido, pero que su papá, entonces digo, acercársenos a hacer esa interconsulta, Sí. ese chequeo, como se hace el chequeo del auto, digo, hacer lo mismo, digo, para tratar con como decimos, de este equipo interdisciplinario que tiene usted aquí desde Salud Mental del Sanatorio Santa Fe, tratarlo y abarcarlo de manera integral, ¿no? Muchas gracias. No, por favor, a vos. Con Fernando Ramos, hablando sobre lo que tiene que ver con los cuidados del cuidador informal, en lo que pasa en Santa Fe, en la región, aquí, en el Sanatorio Santa Fe, lo recomiendo.